Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos haciendo este video para apoyar los trabajos de esta sesión de consejo técnico escolar que corresponde al mes de febrero. Me da mucho gusto saludarles y tener este espacio de diálogo que es muy importante entre los profesores y bueno, que hace de las escuelas un lugar de esperanza pedagógica en la medida en que los profesores comunican sus prácticas, sus experiencias, sus expectativas sobre su propia labor y sobre todo el recuento de la experiencia que viven día con día con los estudiantes en las aulas, en sus clases, en la convivencia con sus padres de familia y con sus pares. Esta sesión de consejo técnico es muy interesante y bueno, aunque la temática central es la evaluación formativa y de esta se ha hablado infinidad de veces, creo que hoy es una buena oportunidad para redimensionarla, ¿sí? Y hacer justicia eh, a partir de un debate en una ubicación pedagógica del lugar que tiene que tener esta en los procesos de aprendizaje. Antes de revisar la guía de trabajo, me gustaría con ustedes compartir eh, o iniciar con un video de una de las profesoras que comparten su experiencia para este consejo técnico escolar, que me parece es fundamental. Entonces, permítanme compartir mi pantalla y presentar este video que me parece que es un buen punto de inicio para irnos aproximando a lo que refiere, bueno, pues este asunto de la eh, evaluación formativa, ¿sí? Y bueno, esta cápsula es de la profesora, de la maestra Sandra Lisset Vázquez. Vamos a verla a continuación. A partir de la planeación anterior, desarrollé un proyecto sobre el campo formativo de lenguajes que diera seguimiento a los aprendizajes sobre la argumentación y la valoración de diferentes fuentes de información que eran parte de los contenidos que habíamos aprendido en el periodo anterior. Por lo que ahora realmente pensé en integrar contenidos respecto al seguimiento crítico de noticias, el respeto a las diversidades y el cálculo de diferentes volúmenes en diferentes cuerpos. Nada que se pudiera relacionar de manera inicial, pero lo entendí y lo apropié a una planeación. De manera inicial, justamente planeé que mis estudiantes realizaran su propio noticiero, por lo que mi primera propuesta fue que hiciéramos títeres con cuerpos que tuvieran volumen y estos fueran reporteros de nuestro programa. Sin embargo, cuando ya habíamos analizado y realizado nuestro pequeño guión para el noticiero, de acuerdo a lo que ya habíamos platicado en clase sobre la diversidad y sobre la inclusión, noté que el cálculo del volumen de títeres se nos estaba complicando demasiado, porque nos quedamos sin tinta suficiente en la impresora y no lográbamos unir las pestañas correctamente. Vaya, teníamos títeres totalmente distorsionados, por lo que me tuve que detener, tuve que escuchar a mis alumnos, tuve que escuchar lo que me decían, se les estaba complicando muchísimo el pegar las pestañas. Ellos mismos dijeron que ya no querían seguir con la actividad, ¿no? Tuvimos que detenernos, pensar juntos, pensar un plan B, que era hacer títeres tradicionales, títeres con un calcetín y estambre. Con ellos grabamos el episodio del noticiero sobre la exclusión de Pío, el alumno feo, porque fue una noticia importante a nivel estatal. Intentamos hacer una edición que pareciera un noticiero, ya que sabíamos ya más de ese tema y de cómo reconocer noticias falsas, pero realmente a estas alturas no tenía idea de cómo involucrar ya el tema de volumen.
Sin embargo, se cubrió, ya que decidí cambiar totalmente el momento en el que introducí el tema y lo dejé para el final. Fue argumentar que parecía difícil incluir el tema de volúmenes, pero cuando me detuve a pensar en una manera posible de hacerlo, fue hacer cajitas para palomitas, tomando en cuenta que sí era viable medir cajas de diferentes tamaños y de esa manera obtener volúmenes, haciéndolo de una manera que fuera acercado a la realidad. Por tanto, considero que cumplí con el tema cumplí con lo que yo tenía previsto, no en el momento exacto, pero sí de una manera que tuvo una buena relación con el proyecto. Y les comparto que ha sido una de las actividades que más energía me ha consumido, pero también involucró que yo me detuviera a pensar en mis alumnos, que ellos se detuvieran a decirme lo que necesitaban y que juntos construyéramos un aula rica en una construcción de aprendizajes que se preocuparan tanto por ellos como por mí. Pienso Bueno, que fue pues una buena manera de acabamos relacionar los de apreciar aprendizajes, una la excelente evaluación, la experiencia planeación en voz de la y bueno, maestra pues Sandra, espero que que nos disfruten permite esta experiencia. entonces afirmar que la evaluación formativa, ¿sí?, está directamente relacionada, conectada con la experiencia que se está generando en el proceso de aprendizaje, en el hacer, en el sentir y en el saber del estudiante, en el momento en que construye, en el momento en que interactúa con el otro, con sus compañeros de aula de clase, con su profesor y con los materiales didácticos que emanan, obviamente, de un planteamiento didáctico. Es decir, la evaluación formativa está ahí, en el lugar pedagógico por excelencia, que es la práctica del aula. Y si ustedes se fijan, ¿sí?, cuando la maestra Sandra habla, ¿sí?, de tomar nuevas decisiones en función de lo que los estudiantes sienten respecto al aprendizaje que se va generando, ¿sí?, es la expresión más clara de la evaluación formativa, ¿sí? En ocasiones pensamos que la evaluación formativa, desde la perspectiva anglosajona como la conocemos, es el diseño y la aplicación de instrumentos de evaluación después de una práctica, ¿sí? Y bueno, con esto queda claro que no es así, que hay otros enfoques aparte de la visión anglosajona, quizá una visión francesa, y por qué no pensar en una visión mexicana, ¿sí?, donde la evaluación aparece íntimamente en su carácter formativo, en el hacer, en el sentir del propio estudiante respecto a lo que está viviendo en la experiencia cotidiana y en el grito pedagógico de decir esto no está funcionando y puede funcionar así por parte de los estudiantes y del propio profesor. Con esto queda muy claro que la evaluación formativa de la que vamos a hablar hoy creo que toma un giro radical muy diferente a como la hemos conocido. Vamos a pasar un poco entonces ahora a conocer qué se está planteando para este Consejo Técnico Escolar del mes de febrero, ¿sí? Y es que es interesante, siempre que se reúnen los profesores, escuchar sus experiencias y aprender de todo eso que con el día a día están construyendo. Esta guía es sumamente interesante. El día de hoy es una agenda muy corta la que se está proponiendo. Vamos a conocer las orientaciones en el sentido, bueno, pues de que nos permita ubicar, digamos, la estrategia para seguir desafiando y continuar en este ciclo escolar 2023-2024 con esa esperanza pedagógica que hoy se requiere. En un nuevo reto, un modelo educativo que de verdad nos impone desafíos de formación sorprendentes y extraordinarios. Bueno, vamos a hablar aquí de algo muy interesante, ¿sí? Fíjense bien lo que plantea esta guía. A mí me parece que es muy interesante esta parte que voy aquí a señalar, ¿sí? Pero bueno, esto es sumamente importante, ¿no? Dice, más allá del vínculo conceptual que se puede establecer
¿sí? Con un contenido específico, lo que importa es que niñas, niños y adolescentes lo utilicen para adentrarse en las realidades sociales, culturales, económicas, antropológicas o escolares de su entorno. Y desde ahí construyan y reconstruyan sus representaciones e interpretaciones del mundo que les rodea. Este es un desafío interesante, ¿sí? Hace muchos años, Jorge Torres Santomé eh, escribió un buen texto académico, un texto pedagógico muy interesante, que es Justicia Curricular, ¿sí? Y que, bueno, nos dejó muy claro, la tarea más importante de la docencia es que el docente junto con los estudiantes interpreten el mundo que los rodea, ¿sí? Leer el mundo no es una cuestión muy sencilla y la educación debe de ayudar a leer el mundo, no a ocultarlo. Y para eso pues implica un trabajo arduo, ¿sí? Y un desgaste de energía, como dice la maestra Sandra, ¿sí? En su video que vimos hace un momento. Y bueno, pues también aquí cabe destacar otro punto muy interesante, ¿no? Dice, y también lo vamos a señalar así de manera muy concreta, vamos a darle aquí un... Se trata de que nuestras alumnas y nuestros alumnos conduzcan su vida cotidiana a través de acciones, estrategias, diálogos, materiales, así como herramientas que tienen un desarrollo y un sentido histórico y social. Lograr esto nos impone un cambio en nuestra práctica docente, un cambio de enfoque, ¿sí? Y la evaluación formativa es parte de ese cambio. Si no hay un cambio de práctica docente, una renovación de la mirada pedagógica, no puede haber evaluación formativa. La evaluación formativa tampoco no implica su aplicación que yo haya transformado mi práctica docente. Lo principal es modificar nuestra práctica docente, atrevernos a ser sumamente diferentes cada día. Ahí están los retos que podemos de alguna u otra manera imponernos en este nuevo consejo técnico. Y bueno, pues ¿qué es lo que vamos a trabajar en este consejo técnico escolar? ¿Sí? Y bueno, pues aquí muy claro lo tiene, en este consejo técnico escolar y taller intensivo de formación continua para docentes, abordaremos aspectos esenciales para su ejecución en la práctica docente. Entre ellos, lo que vamos a ver en esta ocasión es la evaluación formativa. Y bueno, esto es muy interesante. Vale la pena señalarlo, ¿sí? Vale la pena. Un planteamiento muy freiriano, esto de reinventar, ¿verdad? Reinventar, ¿sí? Reinventar la práctica docente, ¿sí? Reinventar. Maestras y maestros, continuemos en la tarea de reinventar la docencia y transformar la educación, ¿sí? Un planteamiento muy problematizador, muy dialógico y muy freiriano, desde luego. Bueno, pues la agenda es corta, como les decía, me parece que es muy corta. Son 3 puntos esenciales: evaluación formativa, ¿sí? Creo que por aquí va a estar el asunto más interesante. Evaluación formativa, ¿sí? El otro elemento también a considerar, ¿sí? Pues tiene que ver con esta temática que, bueno, hemos venido desafiando todo el ciclo escolar, que implica, pues, continuar con el reto, ¿sí? De la construcción de la planeación didáctica del siguiente periodo en vinculación con los libros de texto, ¿sí? Aquí vale la pena seguir trabajando cada una de las escuelas con diferentes estrategias, ¿no? Se pueden trabajar con maestros que atienden las mismas fases o los mismos grados. Se puede continuar también con trabajos, digamos, colectivos. Y bueno, cada una de las escuelas deberá de seguir planteando una serie de estrategias. Y me gustaría que ustedes también en los comentarios de este video pudieran aportarnos cuál es la estrategia que ustedes han diseñado para organizarse, ¿sí? En torno a la construcción de la planeación didáctica
en relación a los libros de texto, de tal manera que no sea en soledad, cada maestro en su espacio curricular, sino más bien como colectivo, cómo lo han abordado, ¿verdad? Y el otro reto, pues tiene que ver también con una tarea fundamental que es la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, ¿no? Siempre es un espacio muy importante para seguir fortaleciendo la organización escolar y llegar a presentar ante la comunidad, ante los padres de familia, ante los estudiantes, una escuela inteligente. ¿Es una escuela inteligente? Es una escuela que piensa, que interpreta y que transforma el mundo que la rodea, ¿sí? Pero lo más fundamental, que transforma a los sujetos, ¿sí? Entonces, hay que seguir con este planteamiento, vienen muchos retos, estamos por entrar al mes de marzo y en marzo hay mucho que aprender, hay bastantes actividades históricas, actividades de organización que se pueden aprovechar para dimensionar la articulación de los campos formativos, ¿sí? De los ejes articuladores, de los aprovechar los libros de texto, aprovechar el contexto, aprovechar esas metodologías de aprendizaje y bueno, también viene la primavera. Entonces, viene también un cambio también muy interesante en, en nuestro país en cuanto a esta al paisaje geográfico, cambia bastante en gran parte del país, en beneficio de todos, llega un poco más generoso el clima y bueno, pues vamos a vivir también un clima muy generoso también de corte pedagógico, ¿sí? Los propósitos de este SETE, ¿sí? Son bastante claros también. Creo que el primero, pues, es fortalecer la evaluación formativa, ¿sí? En los procesos de aprendizaje y enseñanza, eso está muy claro, y avanzar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, avanzar en el diseño de la planeación didáctica, la evaluación formativa y los proyectos para el siguiente periodo, ¿sí? Vamos a seguir en este acompañamiento esperanzador, construyendo esa escuela que queremos, ¿sí? Bueno, pues las orientaciones, el primer tema del que vamos a hablar es de la evaluación formativa, ¿sí? Esto es sumamente interesante, está íntimamente relacionado con el nuevo plan y programa en el cual se establece, bueno, pues que los estudiantes son sujetos plenos de derecho en cualquier espacio, con necesidades, características propias y con la capacidad de interpretar, incidir y transformar el mundo. Esto es importantísimo, ¿no? Y entonces, en una condición de construcción de conocimientos y también de aprender a cuidarse para ejercer plenamente su derecho a la vida. Esto es muy alentador, aunque también es muy desafiante para el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues vamos a trabajar este asunto de la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar también esta articulación de la evaluación desde una mirada, de alguna otra manera, que genere una reflexión crítica en los colectivos, ¿sí? Y bueno, eh, aquí cabe señalar que, bueno, ustedes van a estar aquí generando varios elementos muy interesantes sobre esta parte. Viene un video sobre digamos, que se sugiere que lo podamos ver y comentar, que es el video de la maestra Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública. Y bueno, pues con ella sería revisar un poco el planteamiento bueno, que va a generar en los consejos técnicos. Posteriormente, se propone que se revise críticamente la relación pedagógica que establecemos con los estudiantes, ¿no? Cuando realizamos la evaluación formativa. Aquí es importante rescatar, no solamente conceptualmente, qué es la evaluación formativa. Claro, se tiene que conceptualizar, pero tenemos que propiciar el espacio en el Consejo Técnico Escolar para conocer las experiencias de evaluación formativa que tienen nuestros compañeros, ¿sí? Entonces,
Bueno, pues aquí se proponen algunas líneas de reflexión. Sé que la evaluación formativa, por ejemplo, estas dos líneas de evaluación son interesantes, o sea, creo que vale la pena resaltarlas, ¿sí? Y bueno, pues aquí nos afirman, ¿no? Sé que la evaluación formativa consiste en las dimensiones de la evaluación formativa son, y bueno, va a haber un material muy interesante, vienen otras líneas de reflexión también que valen la pena, ¿sí? La evaluación formativa lo utilizo para, en la planeación didáctica, ubico el proceso de evaluación formativa cuando, ¿no? Hay que recordar el video de la maestra Sandra. En la evaluación formativa, mis estudiantes, ¿qué? ¿Deciden o no deciden, no? Bueno, son líneas de reflexión muy interesantes y bueno, va a venir por aquí un apoyo muy importante, ¿sí? Viene un documento que del señor Díaz Barriga, ¿sí? Que es un documento, me parece muy necesario y también viene un video del propio texto. Este video también es interesante compartirlo, no lo vamos a compartir completo, pero bueno, vamos a pasar primero al texto, ¿sí? El texto es importante, Díaz Barriga es un escritor consolidado, dice muchas cosas interesantes, producto de su trabajo también como investigador, muy cercano a las escuelas, a los profesores, creo que es muy valioso lo que Díaz Barriga, pues aquí nos ha comentado, es un texto de 11 paginitas, ¿sí? Que yo quiero, no lo voy a leer, más bien voy a hacer como una síntesis un poco de lo que nos habla, pero aquí ustedes van a encontrar el significado y dimensiones de la evaluación formativa, van a encontrar algunos elementos también muy interesantes, pero bueno, voy a comentar algunas cosas al respecto de este texto de manera muy sucinta, de manera muy breve, ¿no? Considero, en primer lugar, la evaluación formativa, sí, se presenta como un desafío pedagógico y didáctico para los docentes en su práctica educativa. Es un desafío pedagógico, ¿sí? No podemos ver la evaluación formativa desde un carácter meramente instrumental, ¿sí? Eso creo que perdería sustancia. La evaluación formativa implica un proceso continuo de recolección de información sobre el progreso de los estudiantes para mejorar el aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado aquí, porque de manera estelar, muchos profesores han concebido la evaluación formativa como el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación. Eso es importante, eso es muy necesario y nos regala evidencias. Pero aquí el asunto es cómo la evaluación formativa, ¿sí? Es parte del discurso y la práctica de estudiantes y profesores en el proceso de aprendizaje. Es decir, los estudiantes tienen que interiorizar un discurso muy importante que es el de reflexionar sobre lo que hacen o dejan de hacer en su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? También en este texto vamos a destacar la importancia de la retroalimentación, eh, ¿sí? Digamos, como parte integral de la evaluación formativa, ¿sí? Para que los estudiantes comprendan sus fortalezas y áreas de mejora. Otro punto interesante es la evaluación formativa no solo se centra en medición del conocimiento adquirido, sino también en el desarrollo de habilidades y competencias, ¿no? Mucho tiene que ver con competencias sociales y también de decisión, ¿sí? Cuando un estudiante dice, no, por aquí no puedo continuar con este trabajo y considero que hay otras alternativas, si producto de su ejercicio de reflexión, ahí hay una oportunidad para ejercer evaluación formativa, sí, junto con su profesor. ¿Sí? Entonces, profesores, tenemos que estar muy atentos en cada gesto pedagógico de nuestros estudiantes, en cada sentimiento educativo que se presenta en las aulas, ¿no? Se resalta también la necesidad de una planificación cuidadosa y una variedad de estrategias de evaluación formativa para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, es decir, un planteamiento didáctico, ¿sí? Ajustado, ¿sí? A la realidad.
La evaluación formativa también implica un cambio de enfoque de la enseñanza, promoviendo un ambiente de aprendizaje activo y participativo. Es decir, de verdad, si queremos ejercer una evaluación formativa, tenemos que hacer un cambio en nuestra práctica docente de manera sustancial. Una práctica docente problematizadora, una práctica docente que dialogue fundamentalmente, ¿sí? Con las expectativas, con los sueños de los estudiantes, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a continuar conociendo un poco más de esta guía de manera muy sucinta. Espero que de verdad nos pueda apoyar un poco. Eh, bueno, pues después del texto se propone también echarnos un clavado, o sea, volver a la página donde vamos y hacer un poco más grande la pantalla, ¿no? Echarnos un clavado a otro tema, ¿no? Que es el video del texto, que bueno, eso ya no lo vamos a colocar aquí, pero nos permite profundizar y interiorizarnos más con el tema, ¿no? En el apartado de insumos, ¿sí? Ustedes van a encontrar cápsulas con experiencias pedagógicas de algunos docentes, como el que presenté a un inicio. Pues bueno, entonces, tanto los videos que van a encontrar los insumos como el texto de Díaz Barriga nos tiene que permitir, ¿sí? Reflexionar sobre cuál es la importancia de reconfigurar el concepto y la práctica de la evaluación formativa según el Plan de Estudio 2022. Creo que esto es importantísimo. Esto me parece que era necesario ya, ya plantearlo de manera, digamos, clara ya, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de reconfigurar este concepto? El concepto de evaluación formativa viene de los años 60 y de hecho no, no se aclaró y no está aclarado de alguna manera hasta la fecha. Hay diferentes enfoques, hay diferentes propuestas y creo que es una oportunidad para que los maestros, desde el marco de la nueva escuela mexicana, pero sobre todo desde su experiencia, desde su identidad pedagógica, pues se colabore a conceptualizar, ¿no? Un concepto que es necesario, ¿no? Otra cosa importante, ¿sí? Tiene que ver con comentar esas estrategias, ¿no? Esas estrategias que realizan o que pueden llevar a cabo para promover la reflexión individual y colectiva entre sus estudiantes, ¿sí? Creo que hay preguntas muy importantes, ¿sí? Porque es importante que las y los docentes reconozcan y ajusten su planeación didáctica. Es necesario eso. O sea, la didáctica, me parece que con la nueva escuela mexicana, la didáctica vuelve a la escuela, ¿sí? Y la didáctica no es, vuelvo a repetir, no está dentro de una racionalidad instrumental, está dentro de una racionalidad sustantiva y eso es importante reconocerlo. ¿Cuál es la diferencia entre una racionalidad instrumental y una racionalidad sustantiva? ¿Sí? Es que en la instrumental se sigue un fin práctico, muy superficial, ¿sí? Y generalmente obedece a razones exteriores de los contextos y de los propios sujetos. La sustantiva está aquí, en los diálogos, en la problematización, en el encuentro rostro a rostro, vida a vida con nuestros estudiantes. Una pregunta fundamental también es cómo pueden las y los docentes trabajar con los errores de los estudiantes de manera constructiva. No está nuevo, obviamente, esto viene también de etapas que ya vivimos del constructivismo en los años 90 y bueno, pues es una pregunta que sigue siendo muy vigente. ¿Qué similitudes y diferencias se encuentran entre los casos donde las maestras y los maestros comparten cómo realizan las modificaciones a su planeación y al trabajo en el aula con lo que ustedes hacen en el día a día en su práctica? Creo que estas líneas de reflexión van a ser muy importantes en el consejo también. Creo que podemos hacer una buena moderación pedagógica y llegar a tener, digamos, una sistematización de lo que los profes hacen en las aulas. Esto es importante, ¿no? Después nos van a pedir algo muy práctico, pero creo que puede ser desafiante,
¿sí? Pues elaborar un organizador gráfico en el que se exprese la interpretación que hacen del texto y socializarlo en el colectivo. Yo aquí creo que no, aquí puede perder sustancia el objetivo, porque cuando los profes empezamos a reflexionar sobre un texto, reproducimos el texto. Y aquí se trata de problematizar el contexto. Aquí habría que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que estas preguntas que acabamos de analizar en un momento no pudieran quedar en un organizador gráfico. Yo plantearía más bien un buen debate pedagógico y una sistematización, no sé, a lo mejor en un árbol de problemas o a lo mejor en un gráfico que permita contrastar las experiencias y ir arrancando aquellas cosas que nos pueden beneficiar a todos de todo lo que vamos colgando, ¿sí? En algún esquema colectivo que nos permita o un esquema que represente lo que los profesores hacen en el aula, ¿no? Y no caer entonces en discusiones teóricas. Pero bueno, ahí dejo la reflexión, ¿no? Y pues bueno, vamos a continuar. Y pues bueno, nos van a pedir de nueva cuenta, y esto vale la pena, pues porque no vale la pena seguir construyendo la planeación didáctica en el siguiente periodo en vinculación con los libros de texto. Hay varios ejercicios interesantes, hay varios ejercicios en escuelas rurales, en escuelas multigrado, en escuelas de organización completa, en las ciudades, en los pueblos, hay ejercicios muy importantes en diferentes estados. Creo que los libros de texto siguen siendo un buen pretexto para entrar al diseño curricular, al diseño de la planeación, al diseño de la didáctica, al diseño de la evaluación. Y bueno, de esto hemos hablado ya anteriormente, ya se ha dicho mucho de esto de los libros de texto. Hay que aprovechar estas nuevas metodologías de aprendizaje que estamos instaurando pues en este ciclo escolar. Viene la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela, pues se da aquí un recordatorio. Recuerden que seguimos viviendo un problema en nuestro país, en el mundo muy grande. Se recomienda que para educación secundaria pues se siga trabajando con la estrategia, ¿sí? De prevención de adicciones. Si te drogas te dañas. Yo creo que vale la pena que en las escuelas primarias pues se realice con los padres de familia, a lo mejor, ¿no? Alguna reunión con personal especializado, muy bien trabajado. Creo que vale la pena seguir dando una batalla desde la escuela en torno a diferentes problemas que se están manifestando y que nos afectan como sociedad, ¿no? Pues bueno, vienen insumos también importantísimos. Creo que no hay que hacerle el feo al video de la secretaria de Educación, ¿no? Creo que vale la pena, pues repensar un poco, ¿no? Sobre la visión que esta vez nos presenta la Secretaría de Educación. Es una autoridad, es importante. Em, ¿Cuál es la función de una Secretaria de Educación en el Consejo Técnico? De verdad, a partir de sus videos, bueno, a través de sus videos, pues es dejar claro el mensaje educativo nacional. Y conocer el mensaje educativo nacional nos permite a los profesores hacer una reflexión crítica y tomar distancia de algunos aspectos o sumarnos a algunos esfuerzos o bien construirnos autónomamente para seguir en este camino sinuoso que es la educación, ¿no? Bueno, en los insumos también sigue estando el plan de estudios para la educación escolar primaria y secundaria. Ese va a ser nuestro referente, como ha sido siempre. Viene el documento de la evaluación formativa, ¿sí? Buenísimo el documento de Ángel Díaz Barriga. No es el único, hay bastantes, pues hay que buscar, si no estamos de acuerdo con otro documento, pero creo que es un buen pretexto. Viene el video, el video del texto, que también vale la pena. Vienen las cápsulas, ¿sí? Esta que vimos de Sandra, viene una cápsula también de Eduardo, ¿sí? De la fase 4 de tercer grado, viene una cápsula también de un docente de secundaria de la fase 6, viene una cápsula también de Gabriela, una maestra también de la fase 6, y bueno, también el programa analítico de la escuela, la planeación didáctica de las y los docentes de la escuela, ¿no?
Es un buen pretexto para armar varias cosas. Creo que la agenda puede fortalecerse un poco más. Si alguien no está de acuerdo con la agenda que se propone aquí, pues bueno, estamos en la libertad, ¿sí? De retomar lo sustancial, que me parece que ahora sí es sustancial todo, pero podemos integrar algunos otros puntos de la agenda, ¿no? Vamos a hacer algunos materiales, vamos a presentar algunos diseños. Yo generalmente creo que eh, por ahí vamos a seguir apoyando. En los próximos días, tal vez el día de mañana, pueda presentar un nuevo video sobre la evaluación formativa. Me gustaría también hacer un video de mañana también sobre el asunto de la necesidad de una escuela inteligente, un liderazgo inteligente, una docencia inteligente que es necesaria en este momento para seguir problematizando, desafiando y transformándonos en la educación como educadores, ¿sí? Y como sujetos también, como seres humanos. Pues yo eh, hasta aquí dejo esta aportación. Yo espero que de verdad esta aportación sea muy útil para todos. Y bueno, pues hay bastantes apoyos, ¿verdad? Hay compañeros que tienen mucha experiencia haciendo videos, haciendo aportaciones para pues apoyar, ¿no? O apoyarnos como profesores. Pues yo también aquí hago mi aportación. Y bueno, pues les mando un saludo y un abrazo afectuoso para todos y espero que este sete de verdad sea de lo mejor. Un mundo de abrazos.